Bueno, buenas noches hermanos, bendiciones a todos. Vamos a estar orando por la palabra del Señor en esta noche, para que sea el Señor el que esté enseñándonos a través de su palabra, ¿verdad? Y esta pueda permanecer en nuestras mentes y corazón. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad inmerecida. Te damos gracias por tu don. Te damos gracias por lo que haces, hiciste por lo que haces, o aún por lo que harás por nosotros. Señor, venimos esta noche a pedirte que tú bendigas a tu palabra, Señor. Que ella, Señor amado, pueda, Señor, servir de enseñanza a todos nosotros. Pueda quedarnos en la mente, en nuestro corazón. Podamos ponerla en práctica, por obra, Señor, para que ella produzca, Señor, lo que tú la enviaste para hacer. Gracias, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar continuando en la noche de hoy con el estudio de la carta a los Romanos. Ya la veníamos estudiando hace unos domingos y algunos otros hermanos han estado predicando algunos pasajes. Y hoy vamos a continuar con el estudio de esta carta a los Romanos, que es una carta muy importante dentro de lo que es la Biblia. La Biblia toda es importante, es palabra inspirada por Dios. La escritura que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, pero la carta a los romanos es una carta que tiene una connotación especial porque es una carta que habla mucho del Evangelio, en sentido profundo, digamos, y es más tratada como, más vista como un tratado de teología que como una carta en sí. Y hoy vamos a continuar con el estudio de esta carta. Solo que nos vamos a ir un poquito para atrás para entender el pasaje que vamos a dar hoy. Así podemos ver el contexto del pasaje. En realidad nos vamos a ir capítulo y algo para atrás, pero lo vamos a leer. La Nueva Traducción Viviente es una traducción fácil de entender y después podemos enganchar bien lo que vamos a hablar hoy. Dice así, capítulo 2, vamos a empezar leyendo. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco, te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios,
serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él, tú sabes lo que a Él le agrada, sabes también lo que es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? ¿Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio? ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla? No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza la veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuantos más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Y ahora vamos a ver el pasaje que vamos a tratar aquí, hermanos. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que de que los judíos son mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras.
No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Un poco extenso el pasaje, hermanos, pero nos deja muy claro el propósito, por lo menos de esta primera parte de la carta a los romanos, que es la ineficacia de la ley o los mandatos religiosos para hacer que una persona sea santa o agrade a Dios de tal manera que Dios lo considere, digamos, apto para la salvación. Habla mucho Romanos de la ley y algunos, capaz que más nuevos, se preguntarán qué es la ley. La ley es el conjunto de normas, mandatos, preceptos que Dios les dejó al pueblo de Israel para cumplir. Esta ley no es una ley injusta, al contrario, es una ley que está llena de la justicia de Dios. Y si la pudiéramos cumplir en la totalidad, agradaríamos a Dios. Le fue entregada y confiada al pueblo de Dios, al pueblo judío. Pero ellos jamás la lograron cumplir en su totalidad. Y la palabra de Dios dice que el que ofende a la ley en un punto, la ofende en todos. Por eso es que muchas veces, cuando hay iglesias en el día de hoy que se van mucho hacia el Antiguo Testamento y buscan muchas cosas que son de la ley, muchas costumbres judías o cosas que fueron dadas exclusivamente al pueblo judío y las quieren cumplir y creen que cumpliendo con eso están agradando a Dios, les voy a decir algo, se equivocan, se equivocan, porque pueden cumplir eso, pero no cumplen el resto. Por lo tanto, lo que están haciendo es infringiendo la ley. La ley de Dios, como dice Romanos, es para que nosotros sepamos qué es pecado, lo que no es pecado. Ella nos marca el rumbo. Ella nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero nosotros, humanamente, sería imposible cumplir con todos los mandatos que están establecidos en ella. No lo hizo el pueblo de Israel. Y el libro de Romano acá quiere explicar claramente que entre el pueblo hebreo, que fue, digamos, el pueblo que tuvo el privilegio de que le entregaran la ley de Dios, y nosotros, no hay diferencia. Porque a ellos les fue entregada la ley, pero ellos tampoco la cumplieron. No la pueden enseñar porque ellos también la infringen. Por lo tanto, ellos están en igual condición que nosotros. Y para esto solo existe una salida, que es lo que el Evangelio quiere dejar claro en esta carta a los romanos. Dios ha provisto
de soluciones, porque Dios ama la humanidad. La palabra de Dios, en el libro de Juan, dice que Dios es amor. Y la principal creación de Dios somos nosotros. Somos objeto de su amor. Cuando digo nosotros, no estamos hablando nosotros los gentiles. ¿Qué son los gentiles? También explicando para de repente alguna persona nueva. Gentil es toda aquella persona, usando un lenguaje bíblico, ¿verdad? Hoy en día no se usa ese lenguaje. Pero gentil, toda aquella persona que no pertenece al pueblo judío. Estaban los judíos y el resto que no era judío, sin importar su nacionalidad, eran gentiles. Por lo tanto, Dios acá nos hace ver lo siguiente: el estado en que está la humanidad hoy, que es realmente desastroso. Esta palabra fue escrita aproximadamente hace 2000 años y hoy se siguen manteniendo las mismas condiciones en aquellas personas cuya vida no ha sido, digamos, cambiada por la palabra de Dios. Fíjense que lo que dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. O sea, no hay nadie que pueda justificarse a sí mismo, considerarse que es bueno para algo delante de los ojos de Dios, porque la justicia de Dios llega a aquellos que tienen fe en él. Pero aquellos a los cuales no llega la fe de Dios no son justos. Por lo tanto, el ser humano natural, a lo cual se refiere acá, no puede de ninguna manera ser justo. Dice, no hay ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. ¿Cuál es el sabio? El sabio es aquel que busca la voluntad de Dios, porque lo contrario a sabio es necio. Y el necio dice la palabra que dice en su corazón, no hay Dios. Incrédulo. ¿Y la humanidad hoy cómo está? La mayoría dice que no hay Dios. Prefieren creer en cualquier cosa, hermano. Prefieren creer en, en energías. Hoy está muy de moda las energías, ¿no? Hablan del famoso Reiki, las energías. Yo he escuchado personas decirle, no, voy a decirle a fulana, que supuestamente una maestra de Reiki, que le envíe energías a mi hija que está en el liceo porque se está sintiendo mal. Energía. No tienen ni idea de lo que están hablando porque no saben ni siquiera, tal vez si le preguntamos la definición de energía, no nos saben decir. Pero usan ese lenguaje y van a buscar energía. Yo la energía que conozco, la energía eléctrica, y por acaso es carísima, ¿verdad? Y no soluciona nada, no soluciona que nos da luz y nos hace andar algunos aparatos, pero nuestra vida no la soluciona. Otros hablan otra cosa que está de moda, y estoy hablando de cosas acá de la zona, ¿eh? Por ahí no me quiero ni imaginar lo que pueda haber. El tema de los imanes. Van a gente que les coloca imanes para ver si les equilibra les da equilibrio a las energías del cuerpo. Y un imán de acá y un imán de allá. Y eso supuestamente les va a acomodar la vida. Pero prefieren creer en ese montón, perdónenme la expresión, en ese montón de estupideces antes que creer en un Dios que los ama, en una mente creadora, perfecta,
que para saber que existe basta solo con mirar, como dice el libro de Romano, la naturaleza y basta con solo mirarse uno mismo, somos perfectos creados por Dios. Pero eso no lo creen. Entonces no son sabios, son necios, son necios. Y por ahí va, hermano, no me quiero seguir extendiendo en todo el montón de cosas que creen la gente por ahí. Y cuando uno les habla de Cristo, se ríen, se burlan. Ah, mirá, sos un ignorante, vos sos loco. Y ellos creen en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos pensar al respecto de esto? Entonces, nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Dios no está hablando que no haya una iglesia, pero está hablando en general el contexto de la humanidad. ¿Vieron? ¿Verdad? Nadie busca a Dios. Es muy difícil un pueblo que como pueblo se dedique a buscar a Dios. Ni siquiera el pueblo judío, hermano. Si ustedes van a Israel, se van a sorprender con lo que van a encontrar. ¿Ustedes creen que van a encontrar un pueblo completamente dedicado a Dios y que creen en Jehová, mismo no creyendo en Cristo, que creen en Jehová y en la palabra de ellos? No, no. Son como cualquier otro pueblo. Solo que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Por eso los protege y los ayuda. Aunque ellos sean infieles, Dios permanece fiel. Pero la mayoría de ellos son como cualquier otro pueblo. De hecho, hay facciones dentro del pueblo judío que no creen que el pueblo judío no deba tener siquiera un territorio, que son los que son conocidos como sionistas, que son los más ortodoxos, eso que ustedes ven con los sombreros negros y que se hacen los rulos acá. Este, ese tipo los habitantes de Israel que viven inclusive viven en unos barrios, que uno entra en esos barrios, no puede ni filmarlos, no puede hacer nada, porque se enojan, no les gusta. Y viven una vida completamente alejada de lo que Dios quiere. Así, hermanos, que nadie busca a Dios, que todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, inútiles. Nosotros fuimos creados por Dios para adorarlo. Fuimos creados por Dios para adorarlo. Y no somos inútiles. Llevamos una vida inútil, una vida sin propósito, y no hacemos lo que Dios nos creó para hacer. Dice, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y es verdad, casi todo maldad. Es todo maldad. Siempre están las segundas y las terceras intenciones. No hay nadie que realmente intente buscar a Dios y hacer las cosas como realmente Dios quiere que se haga. Dice, lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Ustedes se imaginan, perdónenme las expresiones que uso, una tumba abierta con un cadáver ahí en descomposición, ¿qué olor puede salir de ahí? No sé si alguno alguna vez ha sentido un olor así. Yo lo he sentido. Espantoso. No porque vi una tumba abierta, sino que había una tumba que la habían dejado media abierta y he puesto hace poco tiempo el cadáver allí, realmente salía un olor muy feo. Bueno, fíjense con qué lo compara Dios. Dice que lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. En otras versiones habla sepulcro abierto. Tumba, sepulcro es lo mismo. Dice, su lengua está llena de mentiras.
Veneno de serpiente gotea de sus labios. El día miércoles vimos un pasaje donde habla el Señor que una de las 7 cosas que la coloca en la Biblia como abominables, detestables para Dios, odiosas para Dios, es la mentira. Y la boca de esta gente está llena de mentiras. Su lengua, dice, está llena de mentiras. La lengua del ser humano puede servir para bendecir o maldecir. Pero la Biblia dice que una misma fuente no puede producir agua dulce y amarga. O bendices o maldices. O tu lengua trae bendición o trae maldición. Pero las dos cosas, no. Es como cuando habla del árbol. El árbol bueno no puede dar fruto malo. El árbol malo no da fruto bueno. Con Dios no hay posiciones arriba del muro, hermano. El Señor Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. No me quedo mirando al Señor barrer. O junto con Él o voy contra Él. Así funcionan las cosas con Dios. Son tajantes. Esto, esto. No hay terceras opciones. Este mundo moderno en el que vivimos está acostumbrado a las terceras opciones. Terceras opciones de todo tipo. Hasta le ponen colores a las mentiras. No, era una mentirita blanca. Mentirita blanca, mira bien. La mentira es siempre mentira, sea del color que sea, es pecado. Chau. No hay vuelta. No es ni blanca, ni negra, ni amarilla, ni roja, ni del color que le pongas. Tenemos que aprender esto, hermanos. Las cosas con Dios son así. Son tajantes. Dice que veneno de serpientes gotea de sus labios. Uf, ¿qué hace la serpiente? La serpiente te muerde. Tu veneno trabaja en ti y te mata, descomponiéndote poco. Una de las funciones de algunos venenos de serpientes es descomponer la carne para que ellas la puedan digerir mejor. Dice que esas lenguas tienen veneno de serpiente. Producen muerte, ya sea instantánea o de a poco, pero producen muerte. No estoy leyendo el Antiguo Testamento, estoy leyendo el Nuevo. Esto es parte del nuevo pacto. Esto es parte del nuevo pacto. No lo escribí yo, tampoco. Palabra inspirada por Dios, lo que estoy leyendo. Dice, su boca está llena de maldición y amargura, lo que hablábamos recién. Con todo esto, lo que pronuncian es maldición. No pueden bendecir porque no están preparados para bendecir. Su corazón está lejos de Dios, su vida está lejos de Dios. Por lo tanto, no pueden traer bendición porque quien trae bendición a nuestras vidas para que nosotros podamos bendecir es Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos producir nada. Nada. Es Dios quien hace todo. Es Dios. Dice, se apresuran a matar. Hay como siempre un sentimiento de intentar liquidar al otro, de intentar que desaparezca. Hay como una especie de sentimiento homicida hacia los demás. Este mundo se maneja de esta manera.
y vamos a usar ejemplos de repente muy banales y muy comunes, hasta en un accidente de tránsito a veces puede terminar en una muerte, porque se bajan a discutir y ya pelan un arma y de repente fue una pavada. Y así funciona este mundo putrefacto en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo putrefacto. Solo resistimos acá porque la presencia de Dios nos sostiene, porque el Espíritu de Dios está aquí y mora en nosotros. Es por la única causa que nosotros resistimos en este mundo. Si no, no podríamos estar aquí. No sería posible. Dice, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Siempre, claro. Con todo este panorama, siempre hay sufrimiento. Y destruyen. Destruyen con lo que hacen, destruyen con lo que hablan, destruyen cómo actúan. Lo hacen y causan sufrimiento. Sufren ellos porque no son felices, fingen ser felices, pero no lo son y hacen sufrir a los demás. A veces me da gracia en sentido entre comillas, ver de repente como yo trabajo en un comercio donde se venden bebidas alcohólicas y todo eso, pero enseguida quieren hacer un festejo y para lo primero que arrancan, quédense tranquilos por una bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque si no se alcohol, porque si no adormecen su mente, sus sentimientos, sus pensamientos, no tienen ni siquiera la sensación, son felices. No hay motivo de alegría para ellos si no están con su mente trastocada por una sustancia, sea cual sea. Y no es crítica, estamos lamentando un mundo sin Dios. No saben, dice, dónde encontrar paz. Claro, no buscan a Dios, van en contra de todo lo que Dios quiere, hacen todo lo que a Dios no le agrada, una humanidad perdida, no buscan a Dios, no van a encontrar paz. Ni siquiera con esas bebidas alcohólicas que yo no la van a encontrar, porque eso el efecto termina. Dura un rato, se va y vuelve la tristeza. Y al otro día lo que les queda, un gran dolor de cabeza, una jaqueca, como decimos, y tristeza, más tristeza. Y caen en la realidad de la vida de vuelta, caen en la realidad de la tristeza. Dice, no tienen temor de Dios en absoluto. Ese temor reverente, respeto por Dios, no lo tienen. Por eso cuando le vamos a hablar de Dios, se ríen. Porque para ellos Dios o no existe o es alguien tan pequeño que no merece ser considerado. Y esa es la manera que este mundo sin Dios se mueve. Después dice la palabra, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La ley fue entregada a los judíos, como dijimos, pero ellos tampoco la pueden cumplir, o sea que no tienen excusa, como tampoco la tenemos nosotros, aunque a veces no la conozcamos, porque la Biblia dice que Dios se manifiesta aún en lo que vemos. Entonces, no tenemos excusa para no buscar a Dios. Y la ley nos muestra
que todo el mundo es culpable delante de Dios. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Hay gente que cree, y como lo dijimos un poco al principio, que cumpliendo algunos mandatos de la ley, Dios está complacido y agradado con él. Se agrada de él o de ella, porque cumplen ciertos mandatos de la palabra de Dios. Pues te tengo una noticia, no, no, no agradas a Dios de esa manera, no lo agradas, porque la ley de Dios cumple. Y como dijimos, la palabra dice que si se ofende la ley en un punto, se ofende en todos. La ley manda circuncidarse a los hombres como una señal de pacto. Van de repente y circuncidan. Ah, yo soy circuncidado. Impecable, qué bueno que sos circuncidado. ¿El resto de la ley lo cumples? Ah, no, no. Te estás infiriendo toda la ley, te circuncidaste de gusto. Y así con otros preceptos de la ley, otras cosas que inclusive son bastante comunes, que usan muchas iglesias que son del Antiguo Testamento, y leen libros, y que si no haces esto, maldición y todo lo que... Cumplen eso. ¿Y el resto de la ley? ¿Dónde está? ¿Agradando a Dios? Pero felizmente tenemos un Dios amoroso y bueno que deja salidas. Hace un rato que estamos hablando de cosas malas. Estamos un poco tristes. Pero Dios nos provee salidas, hermano. Dice que, por último, acá leyendo esto, y vamos a explicar lo otro, dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley no es para que nosotros la cumplamos. Dios sabe que no la vamos a cumplir. Porque Dios dice que tenía preparado todo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué tenía preparado todo? Porque Dios sabe todas las cosas. Hay una cosa que Dios tiene que se llama presciencia. Presciencia, no presencia. Presciencia, que es el saber las cosas antes. Para nosotros antes. Porque para Él no hay tiempo. Y como Él sabía todas las cosas, Él no solo preparó la ley, sino que sabía que nosotros no la íbamos a cumplir, que los judíos no la iban a cumplir, ya preparó también la salida. Hermanos, y la única salida es la presencia de Cristo en nuestra vida. La única salida para agradar a Dios, ¿quieres agradar a Dios? Acepta al Señor Jesús de todo tu corazón en tu vida. Cree en Él y créele a Él y le vas a agradar a Dios. Y Dios te va a ver justo. Dice acá que justo no es ni siquiera uno de aquellos que no conocen a Dios. Pero a nosotros, ¿cómo nos llama? Justos. ¿Por qué? Porque somos justificados. Porque cuando Dios me mira a mí, cuando Dios mira a Néstor, cuando Dios mira a cualquier uno de ustedes, Dios no nos mira como nosotros somos, con nuestros defectos, que todos los tenemos. Nos mira a través de Cristo y del sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Y de esa manera Él nos ve como justos y dignos de ser salvos. Por eso Él nos salva. No por nosotros. Nos salvó porque Él quiso. Dice, no, no me eligieron ustedes a mí, dice. Yo los elegí a ustedes. Él nos eligió, y esto no quiere decir esto. Ah, mira, yo elegí a Néstor para ser salvo, el hermano de atrás no va a ser salvo, el otro va a ser salvo, el otro hermano de allá atrás no va a ser salvo. No, Dios no hizo eso, porque eso sería ser acepción de personas, y eso no está escrito en la Biblia. Eso sería ser diferencias, y Dios no hizo diferencias. Dios nos eligió a todos, solo que Dios sabe cuál de nosotros va a aceptar
la salvación por medio de la fe y cuál no. ¿Por medio de qué? De su presciencia. Es para todos, si no sería inútil que le predicáramos a todo el mundo. Porque nosotros no lo sabemos. El único que sabe quién se va a salvar es Dios. Pero la chance la tienen todos, igualita. Y esta es la solución, hermano. El mundo, para dejar de ser necio, para ser sabio, para ser justo, para dejar de ser mentiroso, para dejar de destruir, para tener paz, necesita a Jesús en sus vidas. Necesita el amor de Dios, el aceptar que Dios es la solución. Que sí, la ley había que cumplirla. ¿Por qué nosotros fuimos salvos? Porque hubo alguien que cumplió esa ley que nosotros no podemos cumplir, ni los judíos, en nuestro lugar. Y ese fue Jesús. Entonces, cuando Jesús paga mi deuda y muere en mi lugar en la cruz, porque dice que soy digno de muerte si no cumplo con lo que Dios establece, cuando Cristo cumple la ley por mí, cumple ese conjunto de normas por mí y el Señor Jesús lo cumplió porque dice que fue perfecto en todo, porque Dios era 100%, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y él dice que fue igual que nosotros tentado en todo, o sea que él pasó por todas las pruebas, igual que tú, igual que yo, solo que él venció, él pasó la prueba, y él fue digno para poder morir por mí y por ti en esa cruz. Es lo que nosotros recordamos cada domingo con estos símbolos. Esa paga de algo que nosotros no merecíamos, porque ustedes ya vieron acá todo lo que somos sin Cristo. No valemos nada sin Cristo, no somos nada. Pero con Cristo somos válidos. Somos hijos de Dios, somos justos, somos sabios, paz, tenemos amor. La única solución, Cristo reine. Busca la presencia de Dios, como dice la palabra, a través del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Dios. La palabra dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, o sea, problemas. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto no es otra cosa que un mandato. No es una sugerencia, no es por las dudas. Si tienes gana, llénate del Espíritu. No. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, con esto quiero decir lo siguiente. Ser lleno del Espíritu es llenarte de la presencia a través de su palabra, a través de la oración, a través de una búsqueda constante y permanente. Y Él va a estar contigo todos. Considérate dichoso y feliz que has considérate dichoso, dado Cristo.
porque Él es la solución. Todo esto vivo, que hemos visto de la humanidad. Gracias a Dios. Un día Cristo llegó, que le dijimos que sí. Tenemos que ser eternamente agradecidos. Que Dios lo bendiga mucho en esta noche.